noches para todos. Qué placer y qué privilegio estar con ustedes en este estudio de la Biblia, que cada 8 días Dios me permite tener la oportunidad de estar con ustedes. Desde Monticello, aquí en Medellín, Antioquia, casa de los sacerdotes carmelitas descalzos, nos conectamos con ustedes para seguir este estudio que se hace de una manera progresiva en cada uno de los textos que vamos leyendo de manera sistemática y poder entender lentamente lo que significa la experiencia de la resurrección. Cómo el Señor muere en la cruz, los discípulos se van, cómo Él resucita, la resurrección los vuelve a traer, y cómo después de la ascensión, cuando Él sube al cielo, empiezan ellos a decirle a las demás personas que Jesús está vivo. Y cómo esa experiencia de la resurrección, que se convierte en una experiencia vital, es decir, no es algo que se adquiera a través simplemente de un dato o se adquiera a través del conocimiento por la experiencia de alguien, sino que es una experiencia que nace fundamentalmente de un encuentro personal con el Señor. Ahí está la clave de todo lo que hemos venido trabajando hasta este capítulo quinto que vamos a trabajar el día de hoy, porque no se nos puede olvidar dónde estamos, por qué es tan importante que esa experiencia de la resurrección sea una experiencia personal, que se comparte con otros que han tenido una experiencia personal con el Señor, y cómo esas diferentes experiencias personales con el Señor van construyendo lo que uno comúnmente llama comunidad. En la diferencia y en la diferencia de lo que significa ser cada uno como es. Si uno se pone a pensar, no todos somos iguales, pero todos tenemos en el corazón la misma necesidad de poder entregar nuestra vida y responderle a ese llamado que el Señor nos hace. Por eso, cuando uno habla de Pedro, cuando uno habla de Juan, cuando uno habla de Bernabé, cuando uno habla de Pablo, que más adelante lo vamos a ver, uno no está hablando de una fotocopia que se va repartiendo en cada una de estas personas, no. Porque la experiencia de la resurrección es una experiencia que asume el ser humano, pero asume en la totalidad de su ser. Es decir, el Señor asume la totalidad de mi ser, la totalidad de mi historia, lo que yo soy, y crea lo que el pasado suyo y el pasado mío, lo que somos, lo que hemos hecho, las condiciones con que se presentaron nuestra vida. Tener la experiencia de la resurrección es mirar el presente como algo que uno puede cambiar de su propio pasado. O sea, una de las cosas más bellas es que uno podría pensar en Pedro, por ejemplo, que este hombre que fue primario, este hombre que fue temeroso, un hombre que tenía un trabajo muy digno, que era pescador, pero era un hombre que la expectativa que tenía era seguir pescando y dejarle a los hijos el legado de ser pescador, que es una cosa muy bonita tal vez. Pero nunca se imaginó que en ese cambio de vida el Señor lo fuera a ser pescador de hombres. Y cuando el Señor asume la personalidad de Pedro, el Señor tiene que hacer que a través del amor de Él, el amor del Señor, Pedro vaya asumiendo su propia realidad de pasado, vaya mirando su pasado desde el presente y vaya dándose cuenta que el presente es el que tiene la posibilidad de cambiar el pasado. Un presente bueno hace que un pasado, como haya sido, se convierta en un pasado bueno. ¿Cómo se hace eso? Eso se hace que mi experiencia personal con Dios, la alegría que siento hoy, de tener a Jesús en mi corazón, la alegría que siento hoy de poder entregarle mi vida al Señor, la alegría que siento hoy en este momento, de poder servirle al Señor en medio de todo lo que pueda significar, pero es la fuerza interna, porque la felicidad no depende de lo que yo haga, sino que la felicidad depende de mi ser, o sea, de lo que yo soy interiormente. Entonces, cuando uno empieza a tener una experiencia de hoy, yo puedo cambiar mi pasado, por muy triste que sea, y hacer que mi experiencia de mi presente empiece a inundar mi pasado con la experiencia del amor de Dios. Igual, si yo he tenido un pasado muy bueno y mi presente no es tanto, yo puedo hacer que mi presente se llene de mi pasado en cuanto que ese pasado ha sido tocado y redimido por Dios. Y le pasa a todos, es decir, uno no hace un clic, uno no corta su vida y aparece un antes de Jesús, otro después de Jesús, uno aparece un yo hoy con Jesús
que va asumiendo toda mi realidad y toda mi miseria y todas mis fortalezas. Y lo bueno de todo esto, hermanos, es que aparece un elemento que yo quiero que me ponga toda la atención antes de entrar al capítulo quinto. Y es que la historia, la vida, las circunstancias suyas y las circunstancias mías, tiene la facilidad enorme de ocultar los talentos y las virtudes que Dios nos ha regalado a cada uno de nosotros. O sea, cuando uno se enfrenta a la vida, uno sabe que muchas veces uno tenía cualidades muy bonitas. Las relaciones emocionales con alguien que le dijo que no iba a ser capaz, tal vez el papá, la mamá o los hermanos que uno encontró en el camino de la vida, van haciendo que uno piense en su corazón que no es nada, o sea, que no tiene ningún valor o que no tiene ningún don o no tiene ninguna cualidad o no tiene absolutamente nada en mi presente, porque en el pasado, pues de alguna manera eso está clausurado por las historias o simplemente porque fracasamos en un momento de la vida cuando lo intentamos, entonces pensamos que no íbamos a ser capaces para eso. O sea, mire lo que pasa con Pedro. Pedro jamás en su vida se podría imaginar que por su temperamento, sus cualidades, su manera de ser, su manera de resolver los conflictos y los problemas, lo iban a poner jamás sí o sí como cabeza de algo. O sea, es inaudito pensar que un hombre con el temperamento que tiene, un hombre con cero capacidad administrativa, un hombre con cero prudencia, una persona que era primaria para hablar, una persona que era tosca para decir las cosas, el Señor lo fuera a sacar y a poner la cabeza de la iglesia. Tú vas a ser Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿A quién se le ocurre eso? Lo que pasa es que Dios ve en nosotros lo que nosotros mismos no somos capaces de ver en nosotros mismos. Cuando uno la vida lo va llevando a ocultar ciertos talentos, o cuando la vida lo va llevando uno a enterrar sus virtudes, es ahí donde uno se puede presentar en el presente y digo, bueno, ¿yo para qué sirvo? Y de alguna manera, una de las cosas más bellas que uno puede encontrarse con la palabra de Dios y con la experiencia del resucitado es que una de las cosas más bellas del pasado es que Dios va rescatando las cosas bellas que uno tiene en el corazón. Yo hablaba con una persona en algún momento de mi vida que era incapaz de hablar en público porque alguna vez cuando era más pequeño se puso a hablar en público, se equivocó leyendo, se equivocó en haciendo algo y todo el salón se burló de esa persona y ella quedó traumatizada y no fue capaz. Claro, la terapia, la parte psíquica, eso sirve, hermanos. Pero hay una cosa que ella aprendió cuando se sentó ante la presencia de Dios y es que cuando ella empezó a servirle al Señor, Dios le pedía a ella que le entregara su voz y su boca, o sea, para poder hablar a través de ella. Y ella le decía, Señor, yo no soy capaz, no soy capaz de hablar en público, lo que sea. Y en la medida en que ella dejó que el Señor fuera otra vez rescatando las virtudes y los dones y los talentos que Dios le había regalado para esa función, ella en este momento es una gran predicadora y una gran persona que trabaja al servicio de la evangelización igual. Yo no sería capaz, padre, yo soy muy tímido, yo soy muy tímida, yo no soy capaz de hablar en público. Pues creo que todos tenemos nuestras deficiencias, pero en la medida en que uno se entrega a Dios, Él lo va moldeando en sus manos, eso es muy bonito. Y en la medida en que uno le entrega su vida a Dios, Dios a uno lo va potencializando, lo va haciendo, lo va capacitando para lo que Él tenga destinado para cada uno de nosotros. Esa es la parte más bella del asunto. Por eso le digo, cuando uno mira la personalidad de Pedro, cuando uno mira la manera de tratar con los demás de Pedro, cuando uno mira los rasgos característicos de su personalidad a través de lo que nos dicen los evangelios, uno jamás en la vida pensaría que el Señor fuera a ponerlo en la cabeza de la iglesia. Uno tal vez pensaría un tal Juan. A mí me encantaría que Juan, porque Juan era el amor, Juan estaba pendiente, Juan era el amigo siempre, Juan era el que se recostaba en su pecho, Juan era el que vibraba por el amor, vibraba por todo, es un hombre demasiado afectivo. Y el Señor que conoce el corazón, pero más que conoce el corazón, también conoce lo que es capaz de hacer Dios con nosotros. Porque es que el proyecto de lo que uno es, no es lo que uno quiere hacer, sino lo que Él haciendo en nosotros. O sea, uno etiqueta a los seres humanos y dice, esta persona sirve para esto, para esto y para esto, pero a la final, en el camino se da uno cuenta que cuando uno se encuentra con Él y uno se deja transformar por su amor y misericordia como vasijas de barro en manos del alfarero, Él va sacando de nosotros lo que Él quiera. Por eso, cuando uno se encuentra con Pedro, uno se encuentra con un hombre cambiado. O sea, cambiado porque le sacó lo que había en su corazón. No es que el Señor le dio a él la capacidad administrativa, porque eso nace. O sea, uno tiene
las cualidades y las virtudes y también para cosas y otras para no tantas, o sea, pero Pedro, que no sabía que tenía eso, o tal vez en algún momento no le importó por su trabajo, cómo el Señor en su infinita misericordia lo fue sacando a él de esa realidad y lo puso al frente de una iglesia, y cómo este hombre, que seguramente no tendría la capacidad verbal innata para hablarle a las personas, o esta capacidad de hacer discursos de tal magnitud como lo que leímos hace 8 días, que fue la construcción de un discurso cuando le decía a los jefes, los jefes representantes de la época, los jefes de la religión oficial de la época, es que nosotros no podemos obedecer a los hombres, nosotros tenemos que obedecer a Dios. Y un hombre que empieza a manejar la Biblia, un hombre que empieza a manejar la palabra, es más, cuando uno lee más adelante, que más adelante lo vamos a ver, que aparece en la escena de la evangelización Pablo, que era un hombre preparado, un hombre culto, un hombre que venía de estudiar a los pies de un gran maestro que se llama Gamaliel, un hombre muy capacitado, un hombre que manejaba la escritura. Uno pensaría que Pedro le dejaría la cabeza de la iglesia a Pablo, y no, o sea, lo bueno de esto es que cuando Dios capacita a alguien, Él lo capacita no porque uno crea, sino porque Él quiere. Y hacer la voluntad de Dios, hermanos, es dejar que Él vaya capacitándolo a uno. Y entonces aparece un Pedro que también, cabeza de la iglesia, un Pablo que también está por la función de la iglesia y no rivaliza. Que cuando rivalizan, que lo vamos a ver más adelante, simplemente por cosas muy puntuales de incoherencias. Pero de alguna manera es algo que no tiene nada que ver con la esencia, sino con el comportamiento y los cambios que uno tiene que hacer de su comportamiento. Entonces esto nos queda como un buen recuerdo, una buena enseñanza para usted y para mí. Y es que nosotros somos materias terminadas, es decir, nosotros no estamos terminados ya. O sea, uno piensa que el oro viejo no aprende a hablar. No, los seres humanos somos moldeados frecuentemente en las manos del alfarero en cuanto que yo deje que él me moldee a mí. Ahí está la clave de la libertad. Por eso Santa Teresita le entrega la libertad a Dios sabiendo que es lo único que imposibilitaría el crecimiento espiritual de una santa. Porque la libertad no es querer yo hacer las cosas como yo quiera, sino querer que Dios la haga como Él quiere en mí. Por eso una de las recomendaciones que le digo yo, y se lo digo acuñando los textos de Santa Teresa de Jesús, nuestra madre fundadora, es que cuando ella invita a cambios, a conversiones, a experiencias que ella misma ha tenido, ella acuña una frase que me parece muy propicia para este momento. Ella dice, mire, si usted no cree, yo lo invito a que lo haga para que se dé cuenta que es verdad. O sea, si usted cree que esto lo que estoy diciendo no es cierto, pues no pierde nada obedeciéndole a Dios. O sea, uno no pierde nada hoy en una noche de esas, sino un miércoles diciéndole, bueno, Señor, aquí estoy. Yo soy el que creo me he hecho el trabajo de conocerme, pero qué rico que tú, que me conoces más, puedas hacer de mí lo que tú quieres que yo sea. Aprender a hacer eso, hermanos, es aprender a cambiar nuestra existencia, a darnos cuenta que yo no soy definido, que usted no está definido del todo, que los rasgos de nuestra personalidad pueden cambiar completamente y que seres humanos pueden ser transformados por el amor y la misericordia de Dios y pueden terminar siendo como San Francisco de Sales, que dice los biógrafos de este gran santo, el santo de la amabilidad y la sonrisa, que era un hombre total y absolutamente iracundo, era un hombre muy bravo. Dicen de él que era un hombre que contestaba bravo, hablaba bravo, era un hombre con un temperamento muy fuerte. Y él se dio cuenta porque la gente empezó a alejarse de él porque era un hombre muy duro y muy exigente, pero exigente con dureza, no con amor. Y entonces él un día cualquiera empezó a darse cuenta que él solo no podía cambiar su personalidad porque toda la vida había sido así, temperamento fuerte. Y él empezó lentamente, lentamente a buscar de Dios, a buscar de Dios y a pedirle a Dios que lo hiciera una persona mucho más amorosa, mucho más amable, mucho más dulce, y terminó siendo, como se le conoce en la Iglesia Católica, el santo de la dulzura. Uno cuando ve la historia de este hombre, uno se da cuenta que lo mismo le pasó a Santa Teresita del Niño Jesús en la noche de Navidad, cuando ella dice que la conversión más grande que ella tuvo fue cuando fue capaz de liberarse de sus propios escrúpulos. Escrúpulos espirituales es muy complicado. O sea, el escrúpulo espiritual es que para Santa Teresita cualquier cosa era pecado. Cualquier cosa, o sea, no había libertad. Y era la obsesión escrupulosamente de entender la voluntad de Dios, y era en una amargura impresionante porque se exigía a sí mismo pensando que si no hacía lo que la ley estaba escrito o lo que ella pensaba que tenía que hacer, nunca iba a crecer espiritualmente. Pues resulta
que escribe ella que en la noche de Navidad del 25 de diciembre, el regalo más grande que ella recibió cuando el niño Jesús le dijo, oiga, es que yo te quiero como tú eres, no tienes que exagerarte, llenarte de escrúpulos mentales y espirituales, sino que vive una espiritualidad de libertad. ¿Eso qué significa? Que uno tiene que vivir una espiritualidad que donde estemos, estamos con Dios, pero es una espiritualidad que se basa en el amor, en la libertad, en la tolerancia y también en la capacidad de reconocer que nos equivocamos. Porque la santidad no consiste en que yo me sienta bueno, la santidad consiste en que reconozca bueno a Dios. La santidad no consiste en que yo me sienta una persona terminada, la santidad consiste en que estoy en camino de terminación, de perfección, pero de todo el bien, la santidad consiste en aprender a amar. Ahí está la clave. Cuando ellos, los primeros discípulos, aferrados a la religión judía, con toda la normatividad de la religión judía, con todo lo que significa la ley como tal, que para los judíos la ley era sagrada, venía de parte de Dios, cómo esos primeros discípulos empezaron no solamente a hablar de la experiencia de Jesús resucitado, sino a plantear no una reforma del judaísmo, porque eso no fue lo que hicieron, sino otra cosa nueva. Y otra cosa nueva es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a uno mismo, donde terminamos diciendo que se vendía todo para ponerlo en común y donde uno aprende, hermanos, que la lógica del ser humano no se rige solamente por la estructura. Yo creo que la religión no es solamente esta parte de creer en la parte institucional de la iglesia. La religión es esa capacidad que tenemos de relacionarnos con Dios en cuanto que Dios quiere relacionarse conmigo. Por eso la espiritualidad termina siendo simple y llanamente ese encuentro de dos amantes donde uno siempre pierde y se deja seducir por el amor mayor que es Dios. Por eso dice Santa Teresa de Jesús en el libro de las Moradas que esa unión con Dios no es como dos velitas que se unen y que se pueden separar. La unión con Dios es como una gota de agua que cae en un océano, que por más que usted quiera no puede identificar después cuál es la gotica del océano. Así pasa en este camino de fe. Y es que la espiritualidad me eleva a mí a una experiencia de intimidad con Él. Es decir, yo igualo mi vida con el amado, porque por amor el amante se iguala con el amado, dice Santa Teresa, y eso significa palabras más, palabras menos. Que el que me ve a mí está viendo un poco en mi manera de vivir, la manera como Dios ama a los demás. Ahí está la clave, o sea, Dios utiliza mi estructura, mi mente, mi corazón para predicarle a los demás, para amar a los demás, pero eso lo hace porque como yo estoy en un camino de identificación con mi amado, en la medida en que yo vaya creciendo en la oración, en la entrega, en la parte de mi vida espiritual, en la medida en que yo vaya teniendo más contacto con Él, es Él el que va actuando a través de mí porque por amor los amantes se igualan con el amado igual. Cuando dos personas se aman tienen códigos iguales, cuando dos personas se aman tienen inclusive caminan iguales, cuando dos personas igual se aman inclusive tienen palabras que se identifican en el amor que en el resto de la humanidad tal vez no va a entender. Con Dios es igual, o sea, cuando yo estoy cada día más dejándome inundar con Dios y entendiendo que me estoy perdiendo en el océano infinito de su amor, ¿cuál es mi labor? Yo cada vez que hablo con alguien le enseño a amar. Cada vez que me encuentro con alguien le enseño a encontrar que el camino del amor es el camino de la libertad, es el camino de la perfección. Y ahí el camino del amor puede ser simplemente una palabra muy etérea, pero el camino del amor es simple y llanamente que cada vez que yo estoy ante la presencia de Dios, yo me voy perdiendo cada vez más en el corazón de Él para que mi corazón vaya siendo el corazón de Él. Ahí está la clave. Entonces, volviendo, Pedro no estaba terminado, no era un producto terminado, él no había terminado en nada. El Señor lo iba procesando lentamente y le iba enseñando a través de grandes milagros y grandes manifestaciones que Él estaba vivo. Quiero detenerme ahí porque para mí lo del tullido que sana el Señor, en la cabeza suya y mía nos podemos quedar simplemente en eso. Mire, una de las cosas que a veces se nos olvida es que el Dios suyo y el Dios mío no es solamente el Dios que sana un tullido. Eso lo hace. Y en mi humilde experiencia como sacerdote, creo que lo hace muy fácil muchas veces. O sea, que uno no se ponga en la tarea de presentar a ustedes testimonios y testimonios de personas sanadas por el Señor no significa que no lo haga. Y no solamente a través de nosotros, los de Monticello, los de los Carmelitas Descalzos en Colombia, en Ecuador, cualquier sacerdote que tenga un poquitico de humildad, deje a Dios actuar a través de él, pues alguna cosa hace, pero
no es solamente el Dios que nosotros seguimos, el Dios grande, el Dios que hace cosas grandes. También entre líneas, también está mostrándonos que el Dios de nosotros es el Dios que nos provee, el Dios de las cosas sencillas, el Dios que le dice, Señor, ¿dónde dejé la llave? Señor, ¿dónde dejé el celular? O ángel de mi guarda, dame cuando podíamos salir un lugar para el parqueadero, o cualquier cosa de la vida cotidiana. Yo conozco personas que hasta para ponerse la ropa le piden a la Virgen que lo ilumine. Yo conozco personas, inclusive, gente muy cercana que hace el arroz y le pide a la Virgen que le ayude cuando le va cogiendo el día para servir un almuerzo y le sale perfecto. Eh, Cosas así, o sea, no es solamente el Dios que levanta un tullido, vuelvo a repetir, que lo hace muy fácil de parte de Dios y lo vuelvo a repetir, que lo hace relativamente muy rápido, o sea, lo hace muy normal, sino que a veces se nos olvida que Dios también es el Dios de las pequeñas cosas, o sea, uno no puede imaginarse el Dios que diga, levántese a alguien de la silla de ruedas para creer. Yo tengo que entender que cuando yo me levanto en la mañana, Él también se levanta conmigo, que cuando yo veo la naturaleza, Él está conmigo en la naturaleza, que cuando yo le digo, Señor, ayúdame, Él me ayuda, cuando yo le digo, Señor, dame paz, Él me da paz. Pero a veces nuestra mente se queda pensando en el Dios que sana a través de Jesucristo al tullido. Entonces uno dice, wow, el tullido, el que sale en el periódico de Jerusalén de la época, el que le tomaron fotos y salió en caras de la época de Jerusalén. Allá estaba el tullido, allá estaba Pedro, allá estaba Juan, y hacen un recorrido fotográfico entre el tullido que estaba hace tiempo en la puerta hermosa y el que se levanta porque Pedro le dice en el nombre de Jesús. No, no. Y a veces uno se queda con eso y se le olvida que Jesús es el que ha permitido que usted y yo nos cuidemos de esta pandemia. Es el Señor que nos ilumina cuando tenemos que lavarnos las manos. No se nos puede olvidar el tapabocas cuando tengamos que salir, el distanciamiento social. Es el Señor que nos está ayudando a asimilar esta nueva manera de comportarnos en la humanidad. Es el Señor que nos está ayudando a que usted, tal vez como yo, no éramos muy amigos de las redes sociales, no estábamos pegados del internet y ahora nos conectamos a través de las redes sociales y es el Señor que nos da la posibilidad de que a través de unas redes sociales, tanto yo que estoy aquí en Monticello y usted que me puede estar escuchando en cualquier parte del mundo, sienta que Él está con usted y estas palabras le están llegando en crecimiento. Y uno dice, wow, es que a veces nos quedamos en la concepción de ver este Dios así. El Dios que sana, el tullido y el que sale, y uno todavía ve la revista de caras de la época de Jerusalén, y entonces, es verdad, lo hizo porque Jesús está vivo. Pero Jesús está vivo no solamente porque sana a un tullido, sino porque a usted y a mí nos ha protegido, nos da el diario de la vida, nos ilumina, que cuando necesitamos algo así sea para pagar cosas, nos llega la platica, nos hace rendir alimento, nos protege inclusive del COVID. O sea, son cosas pequeñas que no alcanzamos ni siquiera a determinar o fácilmente nuestra mente dice, ay, esto fue de Dios y siga, pero cuando uno se detiene a mirar esas cosas, uno sí se da cuenta, hermanos, que el Jesús, el que usted y yo conocemos y seguimos, está velando por usted y por mí en este camino de la existencia y nos está regalando todo, absolutamente todo lo que necesitamos. Que a veces lo único que nos toca para nuestro crecimiento espiritual es aprender a agradecer. Y yo creo que es lo mínimo que podemos decirle a Él y renegar menos, hermanos. Uno se pone a imaginar, hace unos días hablé con alguien que era gritando, renegando, que porque no podía, que porque no podía tomarse un café, no podía hacer esto. Yo me puedo pensar, oiga, y no le ha pasado nada y le ha dado el diario y en su casa está bien. O sí, sí, padre. Y a veces nos falta humildad para reconocer que en las cosas pequeñas Él está actuando como actuó con el paralítico. Por eso tal vez la palabra es muy clara cuando dice el que es fiel en lo poco, siempre será fiel en lo mucho. Y cuando uno va aprendiendo a agradecerle al Señor los grandes milagros en las cosas pequeñas, a uno más o menos le va quedando también la sensación de que Él va a hacer cosas grandes en las cosas gigantes. Por eso, si un consejo le puedo dar antes de seguir con este capítulo quinto, es que cuando estamos en esta cuarentena o en esta pandemia, más que cuarentena, pandemia, cuando estamos en esta situación del COVID
hemos aprendido también a agradecer el día al día y a no renegar y a confiar y a no pelear y a no decir es que antes, sí, antes teníamos libertad, antes podíamos dar esta charla de Biblia en uno de los salones y venía la gente. Pero cuando uno empieza a agradecer el día al día de la vida y agradecer este momento, por ejemplo, cuando uno empieza a agradecer esto que está pasando en estas cositas chiquitas de la existencia, que podemos dormir, que en un momento de insomnio pedimos a Él y nos da paz, que nos da lo necesario, que nos ayuda a que rindan las cosas, cuando pase la pandemia y tengamos un poco más de libertad y aparezca la nueva normalidad, creo que en ese momento uno aprenderá también a disfrutar de las cosas más grandes, pero porque hemos sido capaces de disfrutar de las cosas pequeñas. Eso es un consejo que yo siento que si el Señor me lo pone por el Espíritu Santo para esta noche es porque tiene que ser así. El capítulo 5, para no hablar más, un hombre llamado Ananías, de acuerdo con su mujer Zafira, vendió una propiedad y se quedó con una parte del precio, sabiendo también su mujer. La otra parte la trajo y la puso a los pies de los apóstoles. Pedro le dijo: Ananías, ¿cómo es que Satanás llenó tu corazón para mentir al Espíritu Santo y quedarte con parte del precio del campo? Es que mientras lo tenías no era tuyo, y una vez vendido no podía disponer del precio. ¿Por qué determinaste en tu corazón hacer esto? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Y al oír Ananías estas palabras cayó y murió. Y un gran temor se apoderó de cuantos lo oyeron. Se levantaron los jóvenes, lo amortajaron y lo llevaron a enterrar. Unas 3 horas más tarde entró su mujer, que ignorara lo que había pasado. Pedro le preguntó: dime, ¿han vendido en tanto el campo? Ella respondió: sí, en eso. Y Pedro le replicó: ¿cómo es que han puesto de acuerdo para poner a prueba al Espíritu del Señor? Mira, aquí en la puerta están los pies de los que han enterrado a tu marido. Ellos te llevarán a ti. Y al instante ella cayó a sus pies y expiró. Entrando los jóvenes, la hallaron muerta y la llevaron a enterrar junto a su marido. Un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos cuantos oyeron esto. ¿Saben? Y usted me está escuchando y dice: Padre, ¿no le parece muy cruel? Yo creo que lo que está hablando el apóstol es algo con lo cual quería terminar esta clase de Biblia y quiero que me escuche, hermanos. En el amor, como con Dios, es todo o es nada. Así es sencilla la vida. O sea, yo no puedo dedicarme el resto de la vida a amar por pedacitos o a querer de Dios a mi amaño, a la manera como yo quiera. Las cosas con Dios, como en el amor, es todo o es nada. Uno no puede irle medias tintas, un día sí, un día no, un día sí, un día no. Es más, esto es lo que está hablando el apóstol San Pedro, lo que le pasó es que cuando yo no le entrego toda mi vida a Dios o cuando yo no decido entregarle toda mi vida a Dios, lo que va a pasar conmigo es que me voy a enfriar. O sea, el camino espiritual es un camino donde uno lo entrega todo o no lo entrega nada. En el amor pasa lo mismo. En el amor como en Dios es la misma historia. O uno lo entrega todo, todo a la persona, a la familia, a los hijos, a todo. Todo es todo. O a nada. Uno de los grandes problemas de los seres humanos es que uno piensa que aquello que uno le entrega a Dios y aquello que uno renuncia para entregárselo a alguien, esas cosas a las cuales uno renuncia para entregarle todo a alguien, esas cosas se van a morir. Mire, una de las cosas que uno tiene que entender en este camino espiritual se llama la radicalidad. Santa Teresa lo llama determinada determinación. ¿Qué es la determinada determinación? Es que yo me determine en este camino espiritual por donde he elegido caminar. Si yo elijo caminar por acá, yo no puedo caminar por acá. Si yo decido caminar por acá, yo no decido caminar por acá. Pero esas partes donde yo no decido caminar siempre serán unas opciones abiertas. ¿Eso qué significa? Que si yo no tengo la capacidad de tomar decisiones con radicalidad, las puertas que he dejado abiertas, esas puertas van a aparecer en algún momento de mi vida más adelante. Si mi camino espiritual o en el amor, yo no tomo decisiones radicales y yo no entrego y cada día apalanco esas decisiones
y las afianzo en la capacidad con Dios y con la Virgen para que pueda ser coherente en las decisiones que he tomado en mi vida, sino que dejo abiertas otras opciones, esas opciones que yo dejo abiertas van a aparecer en las crisis que aparezcan en esta determinación. Porque los seres humanos vamos a tener crisis por la razón que sea, hermanos. Si usted todavía piensa que este mundo es como si usted y yo fuéramos Hello Kitty, brincando sobre las montañas y todo es color de rosa, hay momentos así, pero hay momentos donde no lo son. Y en los momentos donde no lo son, que son muy frecuentes, las opciones que yo dejé van a seguir volviéndome a atentar o a presentarse en el camino de la existencia, y es ahí donde yo tengo que volver a afianzar y a afirmar las determinaciones que yo he tomado por un camino que yo he decidido o que Dios ha decidido por mí. Si yo no tengo claro eso, hermanos, y yo camino mi vida espiritual o mi vida humana con la libertad y con la tranquilidad, superficialidad de pensar que ya estoy listo, que esto no me va a pasar, créanlo, hermanos, que es el primero que le pasa. ¿Por qué? Porque lo que yo renuncio para poder determinarme a caminar por acá, esas renuncias no es que murieron, ahí están, ahí están. Y cada vez que yo tengo una crisis en este camino por acá van a aparecer. Y cuando aparezcan, si yo no tomo una decisión correcta o no estoy en una determinada determinación, puedo tener la oportunidad de abrir o meterme por puertas que no me convienen. Por eso cuando está diciendo San Pedro, oiga, es todo o nada, es que uno no puede jugar doble vida con Dios, hermanos. Uno o le entrega todo a Dios o le entrega todo a Dios, porque Dios va pidiendo todo. Si uno le entrega un dedo se lleva la mano, la mano se lleva el brazo. O sea, Él cada día va a necesitar más de nosotros. Y yo puedo entregarle mi vida a Dios, pero cada vez que yo le decido entregar la vida a Dios, hay otras opciones en mi vida que yo tengo que renunciar para eso. Entre ellas mi libertad. Yo no puedo pensar que la libertad se va a morir o que mis opciones alternas van a estar vivas. Y en el momento en que tengo una crisis, por ejemplo la que estamos viviendo de la pandemia, una de las cosas que uno más le pide a Dios es que usted y yo cada día más, cuando estemos ante su presencia, cuando vayamos a la Eucaristía virtual, cuando recemos nuestras devociones en nuestra casa, cuando nos encomendemos a la Santísima Madre, es para que nosotros podamos decir siempre sí en la decisión que uno tomó, sabiendo que las otras opciones que renunció no es porque sean malas, no, créalo. Yo de toma decisiones y renuncio a otras opciones, porque las otras opciones también son buenas. Pero yo tomo esta porque a mí me parece que es la mejor para mí. O cuando estoy en un camino de fe porque siento que es la que Dios me está llamando. Pero si yo no tengo claro que estas no están muertas, sino que siguen manejando la vida, en los momentos de crisis van a aparecer. Si yo no me tomo la tarea de ser un poco más radical en el camino espiritual o en las decisiones que yo tomo con mi corazón, aquellas radicalidades que no he hecho se convierten en dobles vidas más adelante, y es ahí donde uno termina muerto, frito en la puerta de la vida, porque en el día menos pensado y a la hora menos pensada uno se encuentra dividido frente a las decisiones que tomó, las decisiones que renunció, pero que siguen estando allí, latentes, para poder decirle a usted, mire, o este camino es con determinada determinación, o este camino termina siendo un camino muy mediocre. Entonces, ¿qué le pido yo a Dios para usted y para mí en esta noche, hermanos? Cada vez que tomemos decisiones en este camino de fe, o cada vez que hayamos tomado decisiones, cada vez que nos hayamos dado la oportunidad de caminar un camino donde hay personas comprometidas con mis decisiones, porque cada vez que tomo una decisión, personas se van a ver comprometidas. No se le olvide que aquello que yo renuncié para tomar esas decisiones van a seguir estando ahí. Que en los momentos de crisis, de convivencia, de fe con el Señor, esas opciones van a aparecer, sí o sí, ahí están. Que van a presentarse tocando la puerta a decir, mire, por aquí puede ser una opción y aquí no va a sufrir. Mire, créalo, hermanos, vuelvo a decirle, si usted cree que la luna es de queso, no es de queso. Si usted cree que la vida tiene que ser como Hello Kitty, brincando, no es así. Mire lo que está pasando con la pandemia. Día menos pensado nos tocó vivir esta situación, y esto no es de Hello Kitty, esto es una cosa muy grave que hay que ponerle mucho cuidado y cuidarnos bastante. Pero entonces esas decisiones van a aparecer como una opción más a decirle, no, es que conmigo vas a pasar bueno, es que por acá métete por acá, que por acá no vas a sufrir. No sé. Siempre he pensado, hermanos, que la palabra de San Pedro hoy, cuando cogió a la pobre Sáfira y al pobre Ananías,
que nadie les dijo que tenía que vender un terreno, y ellos se quedaron con una parte de ese terreno, tal vez para vivir o lo que sea, que parecerá loable en su mente y en la mía no está hablando tanto de lo que ellos hicieron y lo que dejaron de hacer. Están hablando en que, oiga, o somos totalmente radicales en nuestras decisiones y radicales en el camino, o las opciones que hemos dejado antes de esa radicalidad se van a presentar como una alternativa. Y es ahí donde uno va a terminar muerto en cuanto que uno empieza a pensar o a hacer un poco de cosas donde el corazón se puede dividir y eso es peligroso. Donde hay personas que esperan más de nosotros y no lo podemos hacer porque estamos con el corazón en muchos lugares. Porque hay seres humanos que de alguna manera esperan la radicalidad de este camino y es ahí donde uno no sabe qué hacer porque de alguna manera no le puede dar buenos frutos cuando uno está caminando con una parte en una parte, otra parte en otra, otra parte en otra, y es ahí donde uno tiene que tomarse la tarea de pensar que se sigue uno manejando su vida sin radicalidad, sin determinada determinación, como dice la Santa Madre Teresa de Jesús, y apostar por lo que Dios quiere y apostar por lo que el amor le promete a uno y entregarlo todo o nada, o todo o nada, y si no lo va a entregar, pues deje libre a la persona, pero si lo va a entregar, entréguelo todo, todo es todo, porque ese es el amor. Y es ahí donde uno se da cuenta que en las grandes radicalidades se construyen los grandes santos. Ahí en los grandes caminos de radicalidad son los grandes santos que se construyen. El santo no es el que se construye caminando un camino de radicalidad, sino luchando todos los días por no caer en los otros caminos que lo podrán llevar a ser incoherente. Pidámosle a la Santísima Virgen María, hermanos, en esta noche, que usted y yo podamos entender este mensaje, que nos ayude el Señor, que nos ayude a caminar un camino de determinada determinación, sabiendo que las otras opciones siempre van a estar ahí. Un camino donde sea cual sea la decisión o la voluntad de Dios sobre ese camino, entreguémoslo todo, no nos quedemos con nada, pensando que si no funciona tenemos opción B. No, nunca hay una opción B con Dios, siempre es una opción A. Que si tenemos un amor en el corazón y ese amor viene de Dios, tengan la seguridad que cada día está esperando que yo le entregue todo lo de mi corazón a esa persona. Una buena noche para todos, pronto nos veremos. ¿Cuándo? Cuando Dios quiera. A la final las cosas se van a organizar cuando Dios quiera, todo se irá mostrando cuando Dios quiera. Le pido a Dios que no haya desesperación en su corazón y si la hay, cálmese conmigo. La paciencia todo lo alcanza. O como diría Santa Isabel de la Trinidad, Señor, pacifica mi alma, haz de ella el lugar de tu descanso y el lugar de tu consuelo. Que esta noche pasemos en paz, que podamos dormir tranquilos. Mañana es jueves, ya se va terminando esta semana y pronto, muy pronto, yo creo en eso, yo siempre me he esperanzado en que de esto también salimos, esto también pasará y de esto también nos vamos a reír. El problema es que es en el tiempo de Dios y no en el tiempo de nosotros. Una buena noche, que el Señor los bendiga. Muchas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.